Te voy a enseñar a manipular a todos los idiotas que te han hecho daño, a esos que te usaron, que te mintieron, que jugaron con tu mente como si fueras un juguete roto. Este no es un mensaje de perdón ni de superación. Es una advertencia. Vas a dejar de ser la víctima y te vas a convertir en el arquitecto de sus ruinas, porque el dolor que no se transforma en estrategia solo te vuelve débil, y tú ya sufriste suficiente. Hoy vas a conocer 50 técnicas maquiavélicas extremas, herramientas diseñadas para controlar sin piedad, manipular sin remordimiento y destruir con precisión, desde tácticas de silencio que los desarman hasta palabras que se les clavan como cuchillas. Esto no es teoría, es entrenamiento para dominar. Cada técnica es una bala psicológica y tú vas a aprender a dispararlas con una sonrisa. Suscríbete a mi canal de YouTube Sumus Bestiae y consigue los manuales de manipulación en el link de mi perfil, sumusbestiae.com. Aléjate de los estafadores. Es venganza convertida en poder. Técnica 1. La sonrisa que envenena. Hay algo más letal que un insulto, una sonrisa. Pero no cualquier sonrisa, sino aquella que nace cuando sabes lo que el otro no. Esa sonrisa que descoloca, que confunde, que desarma porque no encaja con la tensión del momento. Cuando alguien espera tu furia y tú sonríes, sembraste una duda. ¿Por qué no reacciona? ¿Qué sabe que yo no? Esa duda, aunque no lo veas, es una grieta psicológica. Y por esa grieta puedes entrar y desestabilizarlo desde adentro. El poder de esta técnica está en su ambigüedad. Usarla es proyectar dominio emocional, superioridad psicológica y una amenaza oculta. No dices nada, pero lo dices todo. Una sonrisa sostenida, lenta, en el momento exacto, puede comunicar que sabes más, que no tienes miedo, o peor aún, que estás disfrutando el daño que viene. Es una declaración de guerra sin ruido. Es la forma más elegante de escupir en el alma de alguien sin mover los labios. Pero aquí está el truco. No la uses como reacción, sino como estrategia. No sonrías porque te sientes seguro. Sonríe para hacerle creer que lo estás. Usa la sonrisa cuando él o ella esté intentando provocarte, cuestionarte, manipularte. Dale esa sonrisa cuando esperen excusas, llanto o furia. Esa respuesta inesperada le quitará el control emocional al instante, porque el que logra incomodar mientras sonríe es el que manda. ¿Quieres que esa sonrisa sea letal? Acompáñala con una pausa larga, una mirada directa y luego desaparece. No expliques nada, no le quites poder con palabras. Déjalos con la ansiedad de no saber si estás loco, si estás herido o si estás planeando su caída. Porque a veces lo más amenazante no es lo que dices, es lo que callas, sonriendo. Técnica 2. Empatía calculada. Te enseñaron que ser empático es algo noble, puro, humano, pero te mintieron. La empatía es una herramienta, y como toda herramienta, depende de quién la usa. Los depredadores emocionales más peligrosos no son fríos ni distantes, son cercanos, dulces, atentos, hasta que ya no te necesitan. La empatía calculada consiste en usar esa conexión emocional no para comprender al otro, sino para mapear su sistema interno y dominarlo desde adentro. La clave está en escuchar, pero no para ayudar, para identificar sus puntos ciegos, sus heridas, sus fantasmas no resueltos. Cuando alguien siente que lo entiendes profundamente, baja la guardia. Cree que encontró un refugio. Pero tú no eres su refugio. Eres su espejo y su trampa. Pregunta con atención, valida su dolor, asiente con gestos sutiles. Haz que se abra, y cuando lo haga, ya tienes acceso a las teclas que mueven su mundo. Con ese conocimiento puedes programarlo emocionalmente. Sabes qué decir para calmarlo, qué gesto hacer para activar su ansiedad, qué palabras exactas lo hacen sentir visto.
pero no las uses para cuidarlo. Úsalas para hacerlo depender de ti. Cada acto de empatía será una cadena suave, una caricia que aprieta. Y cuando ya no te necesite, muéstrale que tú sí puedes vivir sin él. Esa retirada lo colapsará. La empatía es el arma de los lobos disfrazados de guías. Y tú vas a usarla con precisión quirúrgica. Porque cuando alguien cree que lo comprendes, abre las puertas de su mente. Y tú solo necesitas entrar y poner una bomba emocional en el lugar correcto. Técnica 3. La herida que tú abres y tú curas. Aquí es donde entra el verdadero maquiavelismo. Cuando creas la necesidad que solo tú puedes satisfacer, el otro se vuelve tu rehén emocional. Esta técnica consiste en tocar una herida que ya existe, pero que el otro ha intentado enterrar. Lo haces con tacto, con una pregunta inocente, con una observación que parece preocupada. No acusas, no atacas. Solo haces visible ese dolor, lo sacas a la luz y lo dejas arder. El resultado se quiebra, porque le mostraste que lo ves en su punto más débil. Pero justo cuando comienza a incomodarse le ofreces consuelo, validación, una frase que lo contiene, un gesto de cercanía, y en ese momento ocurre la magia oscura. Te convierte en la única persona capaz de hacer que ese dolor no duela. Acabas de crear una adicción emocional, un vínculo de poder disfrazado de comprensión. ¿Quieres que funcione a largo plazo? Alterna la apertura con el cierre. A veces sé cálido, a veces distante. Retira tu presencia justo después de aliviarlo. Que su herida vuelva a doler sin ti. Que cada recaída emocional sea una llamada de auxilio directa a tu poder. Así creas un ciclo. Abrir, curar, alejarte y repetir. Cada vez más profundo. Cada vez más dependiente. Hasta que te prefiera a su propia paz. Manipular una herida no es cruel. Es efectivo. Porque las personas no se mueven por lógica. Se mueven por dolor. Y si tú puedes gestionarlo, puedes convertirte en lo que más desean y lo que más temen al mismo tiempo. Eres su alivio y su castigo, y no pueden escapar. Técnica 4. Plantar culpa sin decir una palabra. La culpa es un ancla emocional, y cuando logras instalarla sin necesidad de levantar la voz ni lanzar una sola acusación directa, te conviertes en el arquitecto invisible de su prisión interna. Esta técnica es brutal porque opera en silencio. No confrontas, no reprochas. Solo usas el lenguaje no verbal para hacerle sentir que falló, que te decepcionó, que hizo algo mal, aunque no haya pasado nada. Y esa ambigüedad es lo que lo rompe por dentro. Basta una mirada sostenida, una pausa dramática, un nada, olvídalo, cargado de tensión, o una ausencia estratégica justo después de un momento íntimo. El otro empieza a repasar lo que hizo, lo que dijo, lo que no hizo, lo que tú tal vez esperabas. Comienza a llenar los vacíos con su propia ansiedad, su inseguridad, su necesidad de tu aprobación. Lo que estás haciendo es simple, sembrar una emoción que no proviene de ti, sino de él. Y como viene de adentro, no puede defenderse. Cuando alguien siente culpa sin saber exactamente por qué, se vuelve manipulable. Necesita reparar algo, pero no tiene claro qué. Así que hace más, se esfuerza más, busca validación más seguido. Y tú puedes dosificar ese alivio como un Dios cruel que solo otorga paz cuando conviene. Nunca expliques tu molestia del todo. Nunca cierres el ciclo. Que viva en ese limbo emocional donde solo tú tienes la llave. Y si en algún momento intenta confrontarte, simplemente desvía, sonríe, cambia el tema o di que estás bien, solo cansado. La contradicción entre tu gesto y tus palabras lo seguirá atormentando. Recuerda, la culpa no se impone, se induce, y cuando lo logras, lo tienes en la palma de tu mano. Técnica 5. El falso sacrificio. Esta técnica es el veneno disfrazado de virtud. Haces algo por él o ella que parece generoso, noble, desinteresado. Puede ser un favor, un gesto de apoyo, una renuncia a algo, pero que parezca que te costó, que parezca que te afectó. Y luego guardas silencio. No pides nada a cambio, no reclamas, pero dejas que el sacrificio pese, que se sienta, que lo cargue. Porque el poder del falso sacrificio está en el desequilibrio que genera. Tú diste más,
y ahora el otro te debe. Con eso creas deuda emocional. Y las deudas emocionales no se saldan con dinero ni disculpas. Se saldan con sumisión, con culpa, con acciones que el otro no quería hacer, pero ahora siente que tiene que hacer. Porque no querer hacerlo lo haría sentirse como una mala persona. Y tú, desde tu aparente bondad, eres el espejo que lo juzga sin decir nada. Esa es la trampa. Tú ganaste control a través del sufrimiento. La clave está en exagerar sutilmente. Que parezca que te dolió más de lo que realmente fue. Usa silencios prolongados, frases como «no pasa nada», «ya me acostumbré a dar más de lo que recibo» o «tranquils, con que tú estés bien, es suficiente». Cada palabra de ese tipo es un disparo directo a su moral. No estás manipulando con gritos ni exigencias, sino con abnegación estratégica. Convirtiéndote en mártir, te vuelves juez. Y cuando llegue el momento de pedir algo, hazlo como si no tuvieras intención, que parezca casual. Y verás cómo se apresura a decir que sí, a compensar, a demostrar que sí te valora. La ironía brutal es esta. Te dio poder porque creyó que lo estabas perdiendo. Y ahora no puede dejar de pagarte una deuda que tú creaste. Suscríbete a mi canal de YouTube Sumus Bestiae y consigue los manuales de manipulación en el link de mi perfil, sumusbestiae.com. Aléjate de los estafadores. Técnica 6. Hazlo elegir lo que tú decidiste. Esta es la técnica favorita de todo manipulador fino. No consiste en imponer una decisión. Consiste en crear una ilusión de elección, dentro de un marco que tú diseñaste desde el principio. Haces que la otra persona sienta que está tomando una decisión libre, autónoma, pensada. Pero lo que no ve es que todas las opciones que está considerando ya fueron filtradas por ti y que cualquiera que elija termina favoreciéndote. Funciona así. Limitas el marco. En lugar de ¿quieres o no hacerlo?, planteas ¿prefieres hacerlo hoy o mañana? Parece una pregunta inocente, pero la trampa es sutil. Ya aceptó hacerlo. El margen de resistencia desaparece porque el cerebro interpreta que está eligiendo entre dos caminos, cuando en realidad ya está caminando por donde tú lo llevaste. Y cuanto más agotada o emocional esté la persona, más fácil es que acepte esa estructura falsa sin cuestionarla. Puedes usar esta técnica en conversaciones, relaciones, ventas, seducción, liderazgo, en todo. ¿Quieres hablar ahora o cuando estés más tranquilo? Le acabas de quitar la opción de no hablar. ¿Prefieres decirme tú la verdad o que la descubra yo? Acabas de ponerlo contra la pared, pero con aparente diplomacia. La elegancia del maquiavelismo está en esto: hacer que alguien te obedezca mientras cree que está tomando decisiones. Y si en algún momento se da cuenta, solo debes mirar con desconcierto y decir, ¿pero tú no elegiste eso? La duda lo va a morder, porque nadie quiere aceptar que fue guiado como un niño. Nadie quiere sentirse títere. Pero tú sabes bien que quien controla las opciones, controla el resultado. Técnica 7. Hazlo sentir que te necesita. El poder más estable no es el que se impone por fuerza, sino el que el otro cree que no puede vivir sin perder. Esta técnica consiste en construir una relación, no importa si emocional, sexual, intelectual o social, donde tu presencia parece llenar un vacío que ya estaba en él o ella desde antes. No creas la herida, solo te posicionas como el parche imprescindible. Y una vez instalada la idea de que sin ti su vida es menos completa, lo tienes. Comienza por observar qué lo atormenta. Soledad, sé compañía. Falta de dirección, sé brújula. Baja autoestima, sé aplauso. Da exactamente lo que necesita, pero dosificado. Nunca en exceso, nunca gratis. Dale un poco y retírate. Hazlo dudar si tú vas a estar mañana. Que no sepa cuándo vendrá el siguiente golpe de alivio. Así transformas tu energía en droga emocional. Aparece, calma, desaparece. Y cada ausencia alimenta la necesidad. El truco está en parecer imprescindible sin ser dependiente. No ruegues, no sigas, no expliques. Que sea él o ella quien empiece a adaptarse a tus horarios, tus decisiones, tu ritmo. Que pregunte por qué estás frío, por qué te alejaste, por qué cambiaste. Tú no expliques. Mantente ambiguo. El misterio te vuelve valioso.
y la ansiedad de perderte lo vuelve tuyo, porque nadie quiere perder aquello que siente como salvación. Y cuando te diga, te necesito, lo sabrás. Pero no le devuelvas la frase, solo míralo, sonríe, cambia de tema. La dependencia no se celebra, se explota. Porque cuando alguien siente que sin ti está incompleto, ya no piensa con libertad. Y tú te conviertes en su realidad emocional. Técnica 8. Imita sus emociones para infiltrarte. El reflejo emocional es una de las puertas más rápidas hacia el inconsciente. Cuando alguien siente que tú experimentas lo mismo que él o ella, se rompe la barrera. Se genera una conexión que el cerebro interpreta como cercanía real. Pero tú no estás ahí para conectarte. Estás para infiltrar. Esta técnica consiste en imitar sutilmente los estados emocionales de la persona, no para acompañarlos, sino para camuflarte y entrar en su confianza sin resistencias. ¿Está frustrado? Tú también. ¿Está emocionado? Refuerza esa energía. ¿Triste? Baja tu tono, suaviza tu voz. Conviértete en un espejo emocional, no uno exacto, sino uno que exagera apenas un 10%. Porque así el otro empieza a sentir que está con alguien que realmente lo entiende, alguien que está en la misma frecuencia. Y cuando alguien cree que comparten emociones, también cree que comparten valores, intención y destino. Con el tiempo, puedes llevar esto más lejos. Una vez que ya estás mimetizado emocionalmente, empieza a introducir microcambios. Si está triste, cambia lentamente hacia una calma segura. Si está nervioso, muéstrate relajado. El cerebro del otro empezará a sincronizarse contigo. Cambiará contigo. Te seguirá sin saber por qué. Esta es la forma más eficaz de controlar la atmósfera emocional sin imponerla. Y aquí es donde se vuelve maquiavélico. Una vez infiltrado, puedes manipular desde adentro. Puedes provocar celos, calmar tormentas, activar nostalgia o enfado, solo con pequeños gestos y frases, porque ya formas parte de su campo emocional. Y quien controla la emoción, controla la percepción. Técnica 9. El silencio que aprieta el cuello. El silencio no es ausencia, es tensión, es mensaje puro sin filtro. Y cuando sabes usarlo, se convierte en una herramienta brutal de manipulación. No el silencio pasivo, sino el silencio activo, el que cae cuando el otro espera una respuesta, una validación, una defensa. Y tú no das nada. Solo dejas que el vacío hable, que la incomodidad crezca, que la ansiedad se dispare. Porque en ese hueco, el otro empieza a imaginar, a suponer y a destruirse solo. Esta técnica es especialmente poderosa después de una discusión, una revelación emocional o una confrontación. Cuando el otro dice, necesito saber qué piensas, y tú, nada. O simplemente lo miras y bajas la mirada. O respondes con un y te vas. En su cabeza ya plantaste 100 posibilidades, ninguna clara, todas dolorosas. Porque el silencio obliga al otro a rellenar lo que no entiende con lo que más teme. Y ahí es donde lo controlas. También puedes usarlo como respuesta ante un ataque. Cuando alguien intenta provocarte, y tú en lugar de gritar, callas. Pero no como quien pierde, sino como quien evalúa, como quien no necesita rebajarse, como quien ya decidió algo. Esa aura de contención confunde, porque rompe el patrón emocional esperado. El otro no sabe si te dolió, si estás planeando vengarte, o si ya ganaste. Y la incertidumbre lo desarma más que cualquier palabra. Usa el silencio para instalar presión, para marcar jerarquía, para que el otro hable de más, confiese lo que no quería, ruegue lo que nunca iba a ofrecer. Porque a veces decir menos es la forma más cruel de controlar. Y tú vas a aprender a callar como un arma. Técnica 10. Hazlo sentir inferior. Sutilmente. No necesitas insultar para hacer que alguien se sienta menos. Los manipuladores verdaderamente peligrosos no atacan de frente, insinúan. Esta técnica consiste en provocar inseguridad sin violencia verbal.
Usas elogios ambiguos, comparaciones disfrazadas, gestos sutiles de superioridad que lo hacen cuestionarse sin entender por qué. No lo humillas, lo desbalanceas, le haces sentir que algo en él no alcanza, pero sin que pueda señalarte como el culpable. Ejemplo, en vez de decir eso está mal hecho, dices, vaya, no pensé que lo harías así. No estás corrigiendo, estás despertando duda. En vez de felicitarlo directo, lanzas un no está mal, aunque a mí me funciona mejor de otra forma. Frases como tranquilo, no todos entienden eso a la primera, o me recuerdas a mí cuando todavía no dominaba esto, son cuchillas con forma de caricia. Estás marcando jerarquía sin parecer agresivo. La sutileza es clave, porque si el otro no puede señalar tu ataque, tampoco puede defenderse. Solo siente esa incomodidad, esa pequeña vergüenza que se le instala en el pecho y le da vueltas. Y para repararla, comienza a buscar tu aprobación. Quiere demostrarte que sí puede, que vale, que tiene valor frente a ti. Y cada vez que lo hace, te está entregando poder. Porque ya no actúa para sí mismo, actúa para convencerte. Haz esto con una sonrisa, con calma, con tono amigable. Que no huela a hostilidad, sino a buena intención. Porque cuando haces que alguien se sienta menos sin tocarlo, sin gritarle y sin faltarle el respeto, te conviertes en el estándar que quiere alcanzar y nunca será suficiente. Técnica 11. La duda sembrada al oído. La duda es un virus. Una vez instalada, se reproduce sola. Y cuando logras que alguien empiece a dudar de algo que antes tenía por cierto, su relación, sus decisiones, su valor, su entorno, entonces abres un agujero por el que puedes entrar, instalar tu narrativa y moldear su mundo desde dentro. Pero no lo haces con argumentos ni confrontaciones. Lo haces al oído, con frases suaves, casuales, ambiguas, que parecen preguntas inocentes. Ejemplo, ¿te ha dicho últimamente que te ama o solo lo das por hecho? ¿Te diste cuenta cómo te miró cuando dijiste eso? No sé, tal vez estoy loco, pero sentí una energía rara entre ustedes. No estás afirmando nada, solo dejas la semilla. Y lo más retorcido es que ni siquiera hace falta que sea verdad, porque el cerebro, cuando duda, comienza a buscar pruebas para sostener la hipótesis, incluso si nunca existieron. Este tipo de manipulación crea una dependencia oculta, porque ahora el otro necesita tu punto de vista para interpretar la realidad. Ya no confía en su percepción. Te buscará para confirmar, para entender, para descifrar. Se convierte en alguien que ya no mira el mundo directamente, sino a través de los lentes que tú le diste. Y eso es esclavitud disfrazada de conversación. Hazlo en tono bajo, íntimo, como si compartieras un secreto, como si te doliera decirlo. Eso lo hará parecer auténtico. Infiltras la duda con una caricia y luego te apartas. Dejas que el veneno actúe, porque no hay nada más devastador que una mente que ya no confía en sí misma y solo confía en ti. Técnica 12. Promesas no dichas, pero insinuadas. No necesitas prometer algo explícitamente para que el otro lo espere. Esta técnica consiste en jugar con la imaginación del otro, usar gestos, palabras, silencios y situaciones que lo hagan suponer que algo está por venir. Una relación, una recompensa, una validación, una oportunidad. Pero tú nunca lo confirmas. Solo das pistas, insinúas y dejas que el deseo trabaje por ti. Porque el deseo no necesita pruebas, solo necesita esperanza. Le haces creer que si se esfuerza un poco más, llegará. Que si se mantiene cerca, tú eventualmente darás lo que insinúas. Usas frases como, me encantaría hacer algo increíble contigo, pero aún no es el momento. Tú y yo podríamos lograr cosas muy intensas si las condiciones fueran distintas. O, si todo sigue así, ya veremos qué pasa. Esas frases no prometen nada, pero activan expectativas que amarran. La trampa está en que al no haber una promesa concreta, el otro no puede reclamarte nada. Si un día te alejas,
Si no entregas lo esperado, si cambias el juego, no tienes culpa, porque tú nunca prometiste. Él o ella se lo imaginó. Pero la verdad es que tú condujiste cada paso de ese imaginario. Cada mirada, cada pausa, cada insinuación fue una cuerda que tejiste para colgar su voluntad, sin tocarla. Esta técnica genera una adicción sin contacto, porque mientras la esperanza siga viva, el otro seguirá esperando, apostando, entregando, sin recibir. Y no hay manipulación más cruel que aquella que deja al otro con las manos vacías, pero el corazón ilusionado. Técnica 13. Provócale celos estratégicamente. Los celos no son un accidente, son un arma, y usada con inteligencia es una de las formas más potentes de manipulación emocional que existen. Porque cuando logras que alguien te desee más por miedo a perderte, le instalas ansiedad, urgencia y paranoia emocional. Esta técnica no trata de coquetear con otros por diversión. Trata de provocar celos como una estrategia quirúrgica para desestabilizar y someter. No se hace de forma obvia. No se trata de restregar a otra persona en su cara, sino de sugerir posibilidades. Un comentario ambiguo, una historia sin muchos detalles, una foto donde se intuye compañía. Frases como, me la pasé increíble ayer, hacía mucho que no reía así, o me escribió alguien del pasado, fue extraño pero bonito recordar, funcionan como dardos envenenados. No dices nada directo, pero despiertas la bestia. Y cuando aparece el celo, aparece la necesidad de retenerte. El truco está en hacerlo justo después de haber sido especialmente cariñoso. Primero le das cercanía, dulzura, intensidad, y luego el golpe sutil. Así el contraste duele más. Así su mente se revuelve preguntándose, ¿estamos bien? ¿Por qué siento que lo pierdo? Esa tensión interna lo obliga a esforzarse más, a demostrarse mejor, a querer reconquistar algo que tú nunca diste por perdido. Ya no te está disfrutando, te está persiguiendo. Provocar celos no es un juego, es fuego. Pero si sabes cómo manejarlo, puedes mantener al otro girando en torno a ti, intentando descifrarte, intentando alcanzarte, sin saber que el escenario entero lo armaste tú. Porque el miedo a perder muchas veces es más fuerte que el deseo de tener. Suscríbete a mi canal de YouTube Sumus Bestiae y consigue los manuales de manipulación en el link de mi perfil, sumusbestiae.com. Aléjate de los estafadores. Técnica 14. Frialdad intermitente. El alma humana se desespera ante lo impredecible, y esta técnica se basa en convertir tu afecto en algo intermitente, cambiante, imposible de anticipar. Hoy eres dulce, presente, magnético. Mañana eres frío, distante, inexplicable. Ese vaivén no es descuido, es una coreografía diseñada para generar adicción emocional, porque el otro nunca sabe qué versión de ti va a recibir, y esa incertidumbre lo vuelve obsesivo. Lo que hace peligrosa esta técnica es que no rompe el vínculo, lo fortalece por tensión. Cuando das mucho afecto y luego lo retiras, se activa el mecanismo del premio variable. Es el mismo principio que vuelve adictas a las personas al juego o a las redes sociales. La recompensa intermitente crea más dopamina que la constante. Así que cuando vuelves a ser cariñoso después de haber estado distante, el otro siente alivio y se engancha más. No des explicaciones por tu cambio de energía. Solo di que estás cansado, confundido, ocupado. O no digas nada. Que el otro rellene el vacío con su ansiedad. Que se pregunte qué hizo mal. Que busque maneras de recuperar tu atención. Entonces, tú controlas el flujo emocional. Das cuando quieres. Retiras cuando lo necesitas. Y mientras él o ella intenta estabilizarte, pierde su propio equilibrio. La frialdad intermitente crea dependencia disfrazada de conexión, porque la intensidad emocional no viene del amor, sino del caos. Y tú te conviertes en ese caos que no pueden dejar de intentar ordenar, aunque cada intento los rompa un poco más. Técnica 15. Devuélvele su reflejo más oscuro.
La mayoría de las personas viven huyendo de sí mismas, ocultan partes, maquillan heridas, disimulan impulsos, pero tú, si quieres controlarlas, no debes enfrentarlas, debes reflejarlas. Esta técnica consiste en mostrarle al otro, con frialdad quirúrgica, sus aspectos más oscuros, sus contradicciones, sus debilidades, no con juicio, sino como si fueras un espejo sin filtro. Y eso es lo que lo destruye. Puedes hacerlo repitiendo sus propias palabras, recordando decisiones que niega o simplemente haciéndole preguntas que lo incomoden. ¿No te das cuenta que siempre haces eso cuando alguien se aleja? ¿Te has fijado cómo siempre evitas decir lo que realmente piensas? Qué curioso. Eso que criticas es exactamente lo que haces tú. Dilo sin rabia, sin intención aparente, como quien observa. Pero el efecto es devastador, porque le estás mostrando algo que lleva años ocultando incluso de sí mismo. Cuando alguien se ve forzado a mirarse con honestidad, se rompe. Pero aquí está la parte maquiavélica. Después de mostrarle esa sombra, tú le ofreces comprensión. No lo rechazas, no lo corriges. Le haces sentir que contigo puede ser eso que nadie más acepta. Y entonces lo tienes, porque le mostraste su infierno y al mismo tiempo te convertiste en su única paz. Ahora confía en ti no porque seas bueno, sino porque soportas lo que ni él puede ver. Esta técnica no solo manipula, marca, porque el otro ya no puede verse igual y cada vez que tenga una crisis, pensará en ti, porque tú lo viste como nadie más. Y cuando alguien siente que lo viste en su peor versión y aún así te quedaste, no puedes soltarte. Técnica 16. Cansarlo emocionalmente para dominarlo. La mente agotada no razona, obedece. Y esta técnica consiste en desgastar emocionalmente al otro, no con gritos ni drama visible, sino con un desgaste progresivo, estratégico, silencioso. Lo expones a picos constantes de tensión, dudas, pequeñas discusiones, retiradas afectivas y momentos de frialdad impredecible. Cada evento por separado parece leve, pero acumulados rompen la resistencia. Y lo que antes se cuestionaba, ahora simplemente lo acepta. Este desgaste no es explosivo, es gota a gota. Discusiones circulares que nunca cierran, cambios de humor que lo hacen sentir culpable, momentos intensos de conexión seguidos de un vacío. Todo eso lo deja confundido, y la confusión constante agota más que cualquier insulto. Su mente empieza a buscar estabilidad, y como solo tú puedes dársela, aunque sea brevemente, empieza a aceptar lo que antes hubiera rechazado. Haz que se pregunte si está exagerando, si tal vez está siendo sensible, si eres tú o es él. Que viva en ese limbo de duda y desgaste. Reduce su energía poco a poco, hasta que ya no tenga la fuerza para confrontarte. En ese punto, su prioridad será no perderte, no entenderte. Y eso te convierte en figura de poder. Ahora no se trata de quién tiene la razón. Se trata de quién tiene la energía para seguir peleando. Y tú, con la calma del depredador que ya desgastó a su presa, solo observas, porque el momento en que se rinde es el momento en que te entrega su voluntad, y desde ahí puedes moldearlo como arcilla. Técnica 17. Hacerte ver como el destino inevitable. Hay un punto donde la manipulación deja de sentirse como presión externa y empieza a percibirse como fuerza del destino. Esta técnica busca convertirte en eso, en lo inevitable. En esa figura que, pase lo que pase, siempre está presente en su mente, sus emociones, su historia. No eres una opción. Eres el centro gravitacional que atrae todo su universo. Y para lograrlo, debes infiltrarte en sus símbolos. Haz que tus frases, tus gestos, tus silencios se repitan en su día a día. Que piense en ti cuando escuche cierta canción, cuando vea un color, cuando pase por un lugar.
Crea momentos intensos que lo marquen, aunque duren poco. Luego desaparece. Y cuando menos lo espere, reaparece. No le das paz ni ruptura. Le das una línea narrativa confusa que lo hace sentir que hay un algo más grande entre ustedes, que esto no puede ser coincidencia. Refuerza esa idea con pequeñas frases. Hay cosas que simplemente están destinadas. No sé qué sea esto, pero siempre volvemos. Me asusta lo fuerte que se siente todo esto. No estás diciendo que lo amas, pero lo estás enganchando en una narrativa superior. Y cuando alguien cree que algo es especial, está dispuesto a tolerar cosas que jamás permitiría con alguien común. Porque el amor no racional no se negocia. Y así, cada vez que intente alejarse, sentirá que está huyendo de algo que lo llama, no de ti, de esa historia que se formó alrededor tuyo, porque cuando logras que te sienta como destino, ya no puede imaginarse sin ti, aunque sufra contigo. Técnica 18. Darle libertad. Solo para cerrarle la puerta. Nada genera más pánico emocional que sentir que perdiste algo justo cuando creías que eras libre de elegir. Esta técnica juega con esa tensión. Le das libertad. Le haces sentir que no necesitas retenerlo, que puede alejarse, hablar con quien quiera, salir, experimentar. Lo animas incluso. Y justo cuando empieza a moverse más allá de ti, cierras la puerta con elegancia fría. Te retiras. Cambias el trato. Te vuelves inaccesible. El efecto es devastador, porque no siente que lo alejaste. Siente que se fue, y tú ya no estás. Siente que jugó con una libertad que no valoró. Y como no hubo conflicto ni reclamo, no puede decir que tú hiciste algo mal. Simplemente cambiaste tu energía, tu entrega, tu presencia. Ya no estás tan disponible. Ya no pareces afectado. Ahora eres otra versión de ti, y él o ella se queda fuera, mirando desde la ventana algo que creía tener. Esto no solo despierta deseo, despierta culpa, nostalgia y un hambre de recuperar lo perdido, porque la libertad sin consecuencias no se valora. Pero cuando viene con precio, se vuelve tortura. De pronto, tú eres lo que tenía y no cuidó. Y en ese punto, empieza a volver por decisión propia, a pedir lo que antes ignoraba, a suplicar sin saber por qué duele tanto. Y tú, si quieres retomar el juego, lo haces con nuevas reglas. Ahora tú decides el ritmo, el contacto, la profundidad, porque ya aprendió algo, que su libertad no era libertad, si tú no estabas al otro lado. Técnica 19. Robar validación. Gota a gota. Todos, incluso los más fuertes, necesitan validación. Pero la mayoría ni siquiera se da cuenta de cuán dependientes son de un simple me gustas, hiciste bien, eres especial. Esa necesidad es tan constante como respirar. Y tú vas a controlarla como si tuvieras el oxígeno. Esta técnica se basa en dar validación en pequeñas dosis, luego retirarla bruscamente. Y ver cómo el otro se retuerce emocionalmente por recuperarla. Comienza el juego con halagos sinceros, contacto visual fuerte, atención profunda. Hazle sentir que lo ves como nadie lo ha visto, que cada gesto suyo te impacta, que sus palabras te impresionan. Al poco tiempo esa validación se vuelve droga, entonces desaparece. O peor, quédate presente pero indiferente. Míralo sin emoción. Hazle saber con tu silencio que ya no impresiona, que ya no basta. Esa sensación lo vuelve loco, porque necesita volver a ser especial a tus ojos. La mente busca coherencia y cuando no la encuentra se obsesiona. El otro empieza a preguntarse qué cambió, qué hizo mal, por qué ya no lo miras como antes. Y así empieza el circo. Te sonríe más, se esfuerza, busca agradarte. Cada microaprobación que le des será absorbida como un premio. Ya no actúa por sí mismo, actúa por la migaja que tú le entregas. Y eso es control puro.
Este ciclo de alabanza y vacío crea una cárcel invisible. Mientras más desee tu validación, más se aleja de su propio criterio. Y tú puedes moverlo como quieras, porque no quiere pensar, quiere que lo mires como antes, y lo harás cuando se arrodille, aunque sea en silencio. Técnica 20. Esperar el momento exacto de debilidad. El error de los manipuladores torpes es atacar cuando están enojados. Pero el verdadero maquiavélico sabe que el golpe más letal se da cuando el otro está cansado, confundido o emocionalmente expuesto. Esta técnica consiste en esperar, paciencia fría, observas, analizas y solo actúas cuando el muro se agrieta, porque no necesitas forzar la entrada, solo debes entrar cuando el guardia ya se durmió. Las personas tienen momentos ciegos, después de una discusión con alguien más, luego de un fracaso, tras una pérdida, al final de un día duro. Ahí no piensan con lógica. Ahí quieren refugio, aprobación o escape. Y es cuando tú apareces, no como agresor, como opción, como solución, como guía. Tu voz en ese momento se graba más hondo que cualquier otra, porque el cerebro herido agarra lo que le lanzan y se aferra. Pero no te apures, no presiones. Espera como un depredador invisible entre los árboles. Escucha con calma. Sé testigo de su declive, y cuando el momento llegue, cuando baje la mirada, cuando su lenguaje corporal colapse, cuando diga ya no sé qué hacer, ahí tomas el control. Una propuesta, una orden, un límite, una confesión. En ese estado emocional lo aceptará como si fuera una tabla de salvación. Recuerda, cuando el otro está fuerte, te discute. Cuando está débil, te sigue. Y tú no estás para debatir. Estás para entrar cuando la puerta esté abierta, por dentro. Técnica 21. Elogiar para después exigir. El elogio puede ser un arma si sabes cuándo y cómo usarlo. Esta técnica se basa en elevar al otro justo antes de pedirle algo que en estado normal dudaría o rechazaría. Lo haces sentirse especial, capaz, distinto, como si solo él pudiera hacer lo que estás por plantearle. Y al elogiarlo antes, le das una identidad que ahora tiene que sostener, porque nadie quiere defraudar la imagen que le acaban de regalar. Empiezas con algo como: tú siempre has sido de los pocos que entienden esto. A ti sí te puedo confiar algo así. Contigo es diferente, tú sí sabes manejar estas cosas. Esa frase, dicha con convicción, lo eleva, lo separa del resto, lo hace sentir único. Y justo después viene la petición. Un favor, un secreto, una acción que no es tan cómoda, pero ahora se siente obligado a cumplir, porque decir que no sería como romper el personaje que le diste. La trampa está en que no se siente manipulado, se siente elegido, pero en realidad está respondiendo a una presión invisible, la de no decepcionarte, la de mantener la ilusión que lo hizo sentirse importante, y mientras más orgulloso sea, más fácil cae, porque querrá confirmar una y otra vez que realmente es esa figura que le describiste. Usa esto para empujarlo a tomar decisiones, revelar información, defenderte frente a otros o comprometerse más contigo, porque mientras crea que lo elogias por lo que es, no notará que en realidad lo estás entrenando para obedecer. Técnica 22. La trampa de la vulnerabilidad compartida. Mostrarte vulnerable de forma estratégica puede hacer que el otro abra su alma sin defensas. Pero esta técnica no es un acto genuino de conexión. Es un señuelo. Se basa en contar una historia personal, mostrar una herida, inventar una cicatriz emocional que parezca profunda, solo para provocar reciprocidad. Porque cuando alguien ve que te abres, se siente obligado a abrirse también. Y ahí es cuando lo atrapas. La clave está en que tu vulnerabilidad parezca espontánea, casi involuntaria.
algo que nunca cuentas, que te cuesta admitir, que solo compartes con personas especiales. Mientras más íntimo lo hagas sentir, más presión psicológica tendrá para igualar el nivel. Entonces empezará a contarte sus secretos, sus traumas, sus inseguridades. Y tú ya no eres solo una presencia, eres un contenedor de su mundo interno. No interrumpas mientras habla. No juzgues. Escucha con atención y asiente como si fuera sagrado lo que confiesa. Porque en ese momento se está entregando sin darse cuenta. Y cuanto más se expone, más vulnerable se vuelve. Luego, solo necesitas guardar silencio. Que se quede pensando en todo lo que te dio, que se sienta desnudo frente a ti. Y tú, mientras tanto, ya tienes todo el mapa de su fragilidad emocional. El poder de esta técnica no está en lo que cuentas tú, está en todo lo que logras que te diga. Y cuanto más te ve como alguien que lo entiende, más te necesitará. Porque nadie quiere alejarse de quien sostiene las partes que no puede mostrarle a nadie más. Técnica 23. Repetir sus frases para hipnotizarlo. Las personas se sienten profundamente validadas cuando escuchan sus propias palabras en boca de otro. Pero más allá de la validación, hay un fenómeno psicológico sutil. Cuando repites sus frases exactas, sin ironía y con naturalidad, se crea un efecto de resonancia emocional que reduce su resistencia. Es como si hablaran con una versión más inteligente de sí mismos y se enamoraran de eso. Por eso esta técnica es peligrosa, porque el otro no nota que lo estás manipulando. Cree que están conectando. Repite lo que te dice con ligeros cambios en el ritmo o tono. Entonces lo que más te dolió fue que no te escucharan. O sea, sentiste que te dejaron solo justo cuando más lo necesitabas. No estás opinando, solo estás reflejando, pero ese reflejo crea dependencia emocional, porque tú lo entiendes como nadie. A medida que repites sus ideas, empieza a confiar más, a bajar las defensas. Cree que comparten visión, lenguaje, historia. Y cuando llegue el momento, puedes empezar a introducir tus propias ideas disfrazadas de las suyas. Tú dijiste que ya no querías eso. Entonces, esto es lo que necesitas, ¿no? Y aceptará, no porque lo digas tú, sino porque cree que él lo pensó primero. La manipulación más efectiva no es la que se impone, sino la que hace que el otro crea que fue su idea desde el principio. Y tú, al repetir sus palabras, no estás hablando, estás programando. Técnica 24. Destruir sus certezas lentamente. Las personas actúan en función de sus creencias. Si logras romperlas, rompes su brújula. Esta técnica es una demolición controlada. No lo confrontas con furia, no le dices «estás equivocado». Lo haces dudar de sus certezas poco a poco, con preguntas aparentemente inocentes, con contradicciones sutiles, con evidencias fragmentadas. El objetivo es simple, que ya no sepa en qué cree, y tú te conviertas en su nuevo punto de referencia. Empieza con lo que más defiende. Puede ser una relación, un principio, una idea sobre sí mismo. Pregunta con suavidad. ¿Y estás seguro que eso fue así? ¿No será que lo viste así porque querías verlo así? ¿Y si en realidad solo te dijeron eso para controlarte? No necesitas que lo acepte en ese momento, solo que lo piense. Cada duda que siembras es una grieta, y cada grieta erosiona su sentido de verdad. Después de un tiempo, comienza a verbalizarlo. Ya no sé qué pensar. A veces me confundo. Tú ves las cosas de una forma que me hace cuestionarme todo. Esa es tu señal. Ahora puedes empezar a darle respuestas, tus respuestas. Le estás dando una nueva estructura para reemplazar la anterior. Y como ya no confía en la suya le parecerá salvación. Tu visión del mundo se convierte en su nueva religión. Destruir certezas no es crueldad gratuita. Es ingeniería de poder, porque cuando ya no cree en nada más,
te creerá solo a ti. Técnica 25. Mostrarle que nadie más lo va a entender. El aislamiento emocional no empieza cuando le quitas a alguien a sus amigos o familia. Empieza cuando le haces creer que nadie en su vida realmente lo entiende como tú. Esta técnica es tan silenciosa que parece amor, conexión profunda, intimidad real, pero lo que estás haciendo es arrinconarlo psicológicamente hasta que sienta que tú eres su único refugio en un mundo hostil y vacío. Funciona con frases como: tú eres diferente, por eso no encajas con la mayoría. La gente no tiene la capacidad para entender todo lo que tú sientes. O te han hecho daño porque no saben cómo tratar a alguien como tú. Con eso lo elevas, sí, pero también lo aíslas. Le siembras la idea de que su dolor no es común, que su mente no puede compartirse con cualquiera y que tú eres la única excepción. Ahora, cada vez que algo lo frustre con otros, recordará lo especial que tú le hiciste sentir. Y cuando empiece a abrirse más contigo, refuerza ese mensaje. Esto que me estás contando, ¿se lo dirías a alguien más? Imagínate contarle eso a tus amigos. No lo entenderían, ¿verdad? No estás prohibiéndole que hable con otros. Estás haciendo que él mismo se autocensure, que se repliegue, que se encierre en tu validación emocional como si fuera una zona segura, una cárcel blanda y cada vez más profunda. Porque una vez que sienta que tú lo entiendes en un nivel que nadie más puede alcanzar, ya no te va a cuestionar, te va a necesitar para existir. Técnica 26. Haz que te siga sin saber por qué. La influencia real no se basa en imponer argumentos, sino en hacer que te sigan por atracción magnética. Esta técnica consiste en construir una presencia tan ambigua, tan intrigante, tan emocionalmente cambiante que el otro empieza a orbitarte sin entender exactamente qué lo mueve. No es amor, no es deseo, es una combinación peligrosa de curiosidad, validación intermitente y vacío emocional que solo tú pareces poder llenar. Empieza mostrando algo de ti que parezca profundo, pero que no se explique del todo. Deja huecos, silencios, historias inconclusas. Genera tensión. Usa frases como: hay muchas cosas que no suelo contar, pero contigo algo cambia. O a veces ni yo sé lo que soy, pero cuando estoy contigo me centro un poco. Eso no le da respuestas, le da preguntas. Y las preguntas lo amarran más que cualquier promesa. Porque la mente que no entiende, persiste. Luego, alterna tu energía. Sé frío cuando espera cariño. Sé intenso cuando baja la guardia. Hazlo girar en tu clima emocional hasta que deje de guiarse por lógica. Cuando eso ocurra, empezará a seguirte en ideas, emociones y decisiones, solo para no perder ese algo que siente contigo. Pero no podrá definir qué es. No sabrá si te ama, te teme o te admira. Solo sabrá que no puede soltarte. Y ahí está el secreto. Si puedes manipular sin decir qué quieres, si puedes arrastrarlo sin mostrar la cuerda, entonces ya lo dominas desde dentro. Técnica 27. Aíslalo de quienes le dan fuerza. No necesitas gritarle que sus amigos son una escoria. No necesitas prohibirle ver a su familia. Si haces eso, parecerás tóxico. Pero si eres inteligente, puedes vaciar su mundo sin tocarlo. Esta técnica consiste en debilitar, poco a poco, las relaciones que le dan poder, autoestima o lucidez. ¿Cómo? Con insinuaciones, con miradas, con silencios cargados, con preguntas que parecen protectoras, pero son cuchillos. ¿Te diste cuenta cómo siempre te hacen sentir mal cuando hablas con ellos? ¿Tú confías realmente en lo que te aconseja? A mí me cuesta entender por qué alguien que te quiere diría eso. No afirmas, no prohíbes. Siembras duda y dejas que su mente haga el resto. Poco a poco esas figuras que lo afirmaban empiezan a parecer amenazas, obstáculos o simplemente ajenas, y él empieza a retirarse solo,
también puedes generar conflictos sutiles. Hazle notar que no recibe lo mismo que da, que es más leal que los otros, que tú eres quien siempre está, quien lo valora más. Refuerza la idea de que contigo no necesita a nadie, que tú eres su verdadera casa. Y cuando empiece a alejarse, no digas, te lo dije. Di, confío en que harás lo mejor para ti. Esa frase lo convence de que fue su decisión. Y cuando por fin se quede solo, sin redes, sin testigos, sin espejos, ya no tendrá a quién correr. Solo estarás tú, y tú decides quién puede entrar. Técnica 28. Reescribe su historia con tu narrativa. Las personas no viven en hechos, viven en relatos. Y si logras cambiar la narrativa con la que alguien interpreta su pasado, entonces cambias la forma en la que ve su presente y lo que acepta en el futuro. Esta técnica consiste en infiltrarte en su memoria emocional, no para borrarla, sino para reencuadrarla, para que lo que antes fue traición ahora sea lección, lo que fue amor verdadero ahora sea autoengaño, y lo que fue independencia sea soledad. Todo empieza con una conversación. Escucha cómo te cuenta sus relaciones, sus logros, sus caídas. No lo corrijas de inmediato. Solo observa los puntos clave. Y después, en pequeños comentarios, empieza a plantar reinterpretaciones. Claro, pero si lo ves desde afuera, tú no eras libre, solo tenías miedo a comprometerte. O, a veces creemos que nos amaban solo porque no nos golpeaban. Parece consejo, pero es reescritura. Estás reeditando el guión. Cuanto más uses su historia contra sí mismo, más desestabilizas su identidad. Porque si su pasado fue una mentira, entonces necesita una nueva verdad. Y ahí es donde tú brillas. Como el nuevo narrador. Como la única voz que pone sentido donde antes solo había caos. Desde ahí, puedes redibujar su vida, sus errores, incluso su autoestima. Y toda decisión futura pasará primero por tu interpretación. Esta técnica no es solo manipulación, es dominación narrativa, porque quien controla la historia, controla al personaje, y tú acabas de convertirlo en uno dentro de tu guión. Suscríbete a mi canal de YouTube Sumus Bestiae y consigue los manuales de manipulación en el link de mi perfil, sumusbestiae.com. Aléjate de los estafadores. Técnica 29. Presencia inquietante. Habla poco, mira mucho. Hay algo que el poder real nunca hace: explicarse. Esta técnica consiste en reducir al mínimo tus palabras y amplificar tu presencia, no para parecer distante, sino para volverte inquietante. Cuando hablas poco y miras con atención, el otro empieza a preguntarse qué piensas, qué sabes, qué planeas, y esa incógnita lo hace vulnerable, porque el que no sabe leer al otro proyecta sus propios miedos, usa el silencio como zona de control, mira sin apuro, sin expresión, sin necesidad de reaccionar, y cuando respondas, que sea breve, contundente, ambiguo, no completes ideas, no termines frases, habla como quien sabe que no necesita convencer. Tu seguridad en la ausencia de palabras será tu lenguaje más fuerte, porque el que observa intimida, y el que habla poco genera mitología alrededor suyo. Esta presencia no se construye solo con gestos, se construye con ritmo. Apareces poco, pero cuando lo haces, dejas huella. Tu voz entra con pausa. Tu energía impone respeto sin esfuerzo. Haces que el otro piense 2 veces antes de decirte algo, y esa duda es control, porque el miedo no siempre viene de lo que haces. A veces viene de no saber de qué serías capaz si quisieras. La mirada firme, el tono bajo, el cuerpo erguido y el silencio exacto. Todo eso se convierte en una prisión invisible para el otro, porque cuando tu sola presencia altera el equilibrio, ya no necesitas gritar, eres la amenaza sin volumen. Técnica 30.
Explota su trauma como punto de entrada. Aquí entramos a lo más crudo. Todos tienen un punto débil, algo que no han resuelto, que no cuentan con claridad, que todavía los rompe por dentro. La mayoría lo oculta. Pero si logras detectarlo y puedes hacerlo con paciencia, preguntas indirectas y observación emocional, entonces tienes acceso a la puerta principal de su sistema, no para ayudarle a sanar, sino para usar esa grieta como entrada y raíz de control. No lo toques de frente. Al principio, solo acércate como quien quiere comprender. ¿Eso que viviste todavía te afecta a veces? ¿O ¿y qué crees que dejó en ti todo eso? Así abre la herida solo, sin sentir que lo presionas. Luego, cuando lo tengas emocionalmente expuesto, le ofreces contención. Aquí no vas a tener que volver a vivir eso. O yo no soy como los demás que te hicieron eso. Esa frase es una trampa emocional disfrazada de promesa. Lo estás posicionando como víctima y a ti como protector. Y cuando una víctima encuentra a quien parece comprenderla, le entrega todo. A partir de ahí, puedes moldear sus decisiones, generar dependencia, disparar inseguridades cuando se aleje y reactivar el trauma cuando lo necesites débil. El pasado, bien manipulado, se convierte en un grillete invisible y tú eres el que sostiene la llave. Esta técnica no se basa en destruir directamente, se basa en recordar, en llevarlo ahí y rescatarlo, para que nunca olvide que sin ti vuelve a caer. Técnica 31. Finge que lo proteges mientras lo amarras. Proteger es una de las formas más efectivas de poseer. Cuando alguien siente que lo cuidas, que lo defiendes, que estás ahí para evitarle el dolor, baja todas las defensas. Pero tú no vas a protegerlo por amor, sino por estrategia. Esta técnica consiste en ofrecer refugio emocional, consejo, apoyo incondicional, mientras vas construyendo alrededor de él una jaula invisible. Suena noble, pero es dominio puro. Empieza por posicionarte como su escudo. Conmigo nadie te va a lastimar. Déjame ayudarte a entender lo que te pasa. Estás a salvo conmigo. Frases que sanan y programan. Porque con cada acto protector refuerzas una idea. Sin ti está en peligro. Lo vas envolviendo con cuidado, retirándolo de sus vínculos dañinos, reordenando su visión del mundo, guiándolo en sus decisiones. Y él, agradecido, no ve que su libertad ya no existe. Luego, cada vez que intente rebelarse, cuestionarte o tomar distancia, reactivas la amenaza del mundo externo. Haz lo que quieras. Solo recuerda cómo te fue cuando no estabas conmigo. Tú decides, pero no todos te van a cuidar como yo. No suenas violento, suenas sabio. Y eso es lo más perverso. Pareces un mentor, mientras eres su carcelero. Uno que nunca grita, pero que está en todas partes. Porque cuando logras que alguien confunda protección con dependencia, ya no necesitas cadenas, solo basta con tu abrazo. Técnica 32. Cómprale el alma con pequeños favores. La mayoría cree que las personas se venden por dinero, poder o sexo. Pero los manipuladores verdaderos saben que las almas se compran con detalles, pequeños favores, actos simples que parecen sin importancia, pero que van acumulando una deuda emocional imposible de ignorar. Esta técnica consiste en darle cosas que no pidió, pero que necesita. Y luego, solo esperar, porque el verdadero control llega disfrazado de generosidad. Dale un consejo justo cuando lo necesita. Hazle un favor inesperado en un momento clave. Defiéndelo ante otros cuando nadie más lo haría. No lo hagas por interés explícito. Hazlo como quien solo quiere ayudar. Porque eso es lo que rompe más. El otro se siente en deuda emocional sin saber cómo devolverlo. Y cuando sienta que no puede pagarte, empezará a entregarte lo que no le pediste. Su tiempo, su atención, su lealtad.
su voluntad, pero nunca le recuerdes lo que hiciste. Deja que lo haga él, deja que lo repase en su mente, que diga, sin él, ella no hubiera podido con esto. Y cuando llegue el momento de pedir algo, hazlo con tono liviano, casi como si no importara. ¿Crees que podrías hacer esto por mí? Sé que es mucho, pero bueno, yo he estado ahí para ti, ¿no? No es una amenaza, es un recordatorio, uno que lo hace sentirse moralmente obligado, porque quien no quiere quedar como ingrato, hace cosas que jamás haría por alguien neutral. Y tú ya no eres neutral, eres su benefactor. Y los benefactores no se contradicen. Técnica 33. Saturarlo con emociones para que no piense. El pensamiento crítico es enemigo del control. Una persona que piensa, duda. Una persona que reflexiona, se resiste. Pero si logras saturarlo emocionalmente, si lo expones a un torbellino constante de afecto, tensión, euforia, miedo, placer y angustia, su mente colapsa. Y ahí, en ese punto de saturación emocional, acepta lo que sea con tal de recuperar estabilidad. Esa es la trampa. Haz que un mismo día pase por todas las emociones posibles contigo. Un mensaje intenso en la mañana, una distancia repentina a mediodía, una confesión emocional por la tarde y una frialdad inesperada por la noche. Él o ella no tendrá tiempo de procesar nada, solo intentará adaptarse. Buscará respuestas, pedirá conexión. Y tú, mientras lo mareas con tu montaña rusa emocional, vas implantando ideas y exigencias que en otro estado rechazaría. Este tipo de manipulación no busca consenso, busca desgaste, porque una mente saturada no quiere la verdad, quiere paz, quiere seguridad. Y si tú pareces el único que puede ofrecerla, aunque seas el mismo que la quitó, aceptará tus condiciones con alivio, no por lógica, sino por cansancio, porque la confusión constante lo vuelve dependiente de quien pueda darle un mínimo de orden. Y ahí estás tú, no como la calma real, sino como la única pausa dentro del infierno que tú mismo creaste. Técnica 34. Usa verdades parciales para debilitar su juicio. La mentira directa se puede detectar, pero una verdad a medias se siente real, aunque esté diseñada para engañar. Esta técnica es una obra maestra del maquiavelismo. No consiste en inventar cosas, sino en mostrar solo los fragmentos que te convienen. Dejar que el otro saque sus propias conclusiones, mientras tú editas lo que ve, lo que escucha y lo que cree. Lo manipulas sin tocar la mentira, solo deformando la verdad. Ejemplo: cuentas lo que alguien hizo, pero omites por qué lo hizo. O dices que viste algo, pero no cuándo. O describes una conversación exacta, pero sacas las frases de contexto. Todo es técnicamente cierto, y al mismo tiempo, profundamente manipulador, porque le haces creer que llegó a la conclusión por sí mismo, que entendió la realidad sin que tú influyeras, pero tú elegiste las piezas del rompecabezas. Esta técnica funciona aún mejor cuando el otro ya desconfía de alguien o de sí mismo. Solo necesitas reforzar su percepción sesgada. Le das un hecho que confirma lo que ya temía. Sí, dijo eso. No sé si lo hizo con mala intención, pero lo dijo. Basta con eso. Su mente completará lo que tú dejaste a medias. Y luego, cuando empiece a actuar en función de esa verdad parcial, tú simplemente dices: yo no te dije qué pensar, solo te conté lo que vi. Y así lo haces dudar del mundo, de los demás, de sí mismo, pero nunca de ti, porque tú fuiste honesto. Una verdad recortada es más peligrosa que una mentira entera, y tú eres el editor de su realidad. Técnica 35. Guarda silencio cuando más necesita respuestas. El impulso natural de la mayoría es hablar, explicar, justificar, calmar. Tú harás lo contrario.
Esta técnica se basa en usar el silencio como castigo, como presión, como espejo oscuro. Justo cuando el otro necesita claridad, una palabra, una validación o una disculpa, tú te retiras. Guardas silencio. Le niegas lo que su sistema emocional más necesita. Cierre. Y eso lo enloquece. No se trata de ignorarlo por ego. Se trata de desaparecer estratégicamente en momentos críticos, después de una confesión, tras una pelea intensa, en medio de una situación emocionalmente cargada. Mientras él o ella espera una reacción, tú bajas la mirada, te vas, o simplemente observas en completo silencio. Esa ausencia de respuesta crea un vacío, y en ese vacío, el otro empieza a imaginar, y lo que imagina duele más que cualquier verdad. Este tipo de silencio no calma, amplifica, porque sin palabras que detengan su mente, sus pensamientos se desbocan. Cree que hizo algo mal, cree que te perdió, cree que lo juzgas, y entonces intenta reparar, intenta ganarse una respuesta, intenta provocarte, suplicarte, convencerte, y cada segundo que tú permaneces en silencio, más poder te entrega. Porque la ansiedad lo somete. Usa este recurso con precisión. No lo conviertas en rutina. Úsalo como una bomba emocional en momentos clave. Y cuando hables otra vez, que tus palabras sean simples, medidas, frías. Que sienta que tuvo que pagar caro por cada una de ellas. Porque cuando tu silencio duele más que los gritos, ya no necesita tu amor. Necesita tu permiso para calmarse. Técnica 36. Hazlo girar emocionalmente hasta que se rinda. El control psicológico más efectivo no es el que domina con lógica, sino el que agota con caos. Esta técnica consiste en exponer al otro a cambios emocionales constantes, afecto y frialdad, ternura y juicio, atención y distancia. El objetivo no es castigar, es quebrar su sistema de equilibrio, que ya no sepa cómo agradarte, cómo acercarse, cómo reaccionar, y así se rinda. Empieza con fases intensas de conexión. Hazle sentir que está en el centro de tu universo. Luego cambia sin previo aviso. Retírate emocionalmente. Hazlo dudar. Que pregunte qué pasó. Que revise sus palabras. Que tema perderte. Y justo cuando empiece a ceder, devuélvele el cariño como si nada hubiera pasado. Repite este ciclo hasta que ya no intente entender, solo obedecer. Cada ciclo lo debilita más. Porque la mente, al no poder predecir tu reacción, renuncia a pensar, se rinde. Y en ese estado, puedes introducir cualquier idea, cualquier exigencia, cualquier nueva regla. Ya no estás lidiando con una persona racional. Estás moldeando a alguien que solo quiere paz. Y si la paz depende de ti, aunque tú mismo la hayas roto, entonces te convierte en su única fuente de estabilidad. Y lo más brutal, creerá que todo eso viene de él, que es su culpa, que no supo manejar la relación, porque tú nunca le gritaste, nunca lo golpeaste, nunca lo traicionaste directamente. Solo lo mareaste hasta que se sentó y ahora no quiere levantarse si tú no das la orden. Técnica 37. Siembra inseguridad, ofrece seguridad. Este juego es simple y despiadado. Haces que el otro se sienta insuficiente y luego le das el alivio. Tú creas la herida y tú mismo das la cura. Así el otro nunca se aleja, porque teme perder la única fuente de paz que tiene, tú. La técnica consiste en atacar sutilmente su seguridad interna, hacerle sentir que no es suficiente, que no cumple, que está fallando, pero sin acusaciones directas. Luego, le ofreces una palabra suave, un gesto de validación, una caricia emocional que calma lo que tú activaste. Comienza con insinuaciones. Últimamente te noto raro. Siento que ya no estás tan presente como antes. No sé, quizás soy yo, pero algo cambió. Esto lo pone en alerta, lo hace dudar de su comportamiento, de su valor.
Su mente empieza a analizar, corregir, entregarse más. Ya no actúa por deseo, actúa por miedo. Y cuando lo veas angustiado, vulnerable, dispuesto a hacer lo que sea por corregir, lo abrazas, lo perdonas, le sonríes. Eres el alivio que necesitaba. El truco está en repetir el ciclo, alternar constantemente el microcastigo emocional con el premio. Así su sistema nervioso empieza a asociar tu aprobación con paz y tu desaprobación con tormenta. Te conviertes en su regulador emocional, y cuando alguien depende de ti para sentirse bien, no se atreve a contradecirte. No quiere arriesgarse a perder la seguridad que, sin saberlo, tú mismo destruyes y restauras a voluntad. Porque si tú eres la tormenta y también el refugio, ya no es libre. Es un rehén que se cree afortunado de tenerte. Técnica 38. Vuélvete su medicina y su veneno. La forma más poderosa de control no es el miedo, es la contradicción emocional. Hacer que alguien te desee y te tema al mismo tiempo, que se sienta mejor contigo y a la vez dañado por ti. Esta técnica consiste en construir un vínculo donde tú seas su único alivio, su único consuelo, su motivación, pero también su herida. La mezcla perfecta para crear adicción emocional sin salida. Primero te posicionas como su medicina. Le das lo que otros no: comprensión, validación, intensidad, placer, protección. Le haces sentir que contigo todo es más real, más profundo, que sin ti todo es gris. Lo elevas, lo completas, lo haces vibrar, pero luego, sin previo aviso, te conviertes en veneno. Lo haces sentir inseguro, lo ignoras, le generas celos, lo confrontas, lo enfrías, y cuando está por romperse, vuelves a ser dulce, vuelves a calmar, le das la dosis. Esto lo destruye lentamente, porque no puede dejarte. Te necesita para estar bien, pero tampoco puede sostenerte. Le haces daño, y en ese cortocircuito emocional se fragmenta. Ya no sabe si luchar por ti o huir, y como no puede decidir, se queda atrapado. Esa ambivalencia lo vuelve frágil, maleable, dependiente. Te escucha más, te obedece más, te desea más, aunque le duelas. Y tú solo necesitas dosificar. Nunca dejes que se estabilice del todo. Nunca seas completamente veneno ni completamente medicina. Sé su infierno y su única salida. Técnica 39. Corta toda lógica con un golpe emocional. Cuando alguien está ganando la discusión con argumentos, no sigas discutiendo. Destrúyelo emocionalmente. Esta técnica no busca convencer, busca desarmar. Se basa en detectar el momento exacto en el que el otro está ganando con lógica y en lugar de continuar la batalla mental, le lanzas una frase cargada de peso emocional que rompa la estructura y active el caos. El cerebro se apaga y tú ganas. Ejemplo: están debatiendo y él tiene razón. Entonces tú sueltas: ¿sabes qué? Olvídalo. Me doy cuenta que esto me recuerda exactamente a cuando mi padre me gritaba. Me siento igual de solo. ¡Boom! No importa si no tiene nada que ver. Has convertido la discusión en un drama emocional. Has roto la línea del discurso racional. Ahora él ya no defiende su punto. Ahora se siente culpable, o confundido, o atrapado. Otra variante: lo interrumpes con dolor, o con una amenaza velada, o con algo totalmente inesperado que lo saque de su centro. ¿Y si mañana ya no estoy? ¿Y si todo esto da igual porque tú nunca me entendiste de verdad? No buscan resolver nada, buscan derrumbar. Cuando haces esto en el momento justo, el otro deja de pensar y empieza a sentir, y quien siente, se desarma. Esta técnica no debe usarse siempre. Pierde efecto si se abusa, pero cuando la lanzas como última bala, puede voltearte la partida. Porque la emoción bien usada anula la lógica más sólida. Y cuando él quiera volver al debate, ya será demasiado tarde.
El terreno ahora es tuyo. Técnica 40. Hazlo sentir que sin ti muere. La dependencia total no se impone, se fabrica. Esta técnica es el núcleo del control absoluto. Se trata de crear un vínculo donde tú no solo seas importante, sino vital. Donde tu presencia se vuelva tan entrelazada con su autoestima, su calma, su identidad, que imaginar una vida sin ti sea equivalente a colapso. No es exageración emocional, es arquitectura estratégica del alma. Empieza dándole lo que nunca recibió: comprensión sin juicio, placer sin condición, atención en momentos clave. Hazle sentir que solo contigo es visto, escuchado, completo, que nadie lo conoce como tú, que contigo descubre una versión mejor de sí mismo, y justo cuando empiece a elevarse contigo, lo enfrías, lo haces dudar, te alejas sin explicaciones, generas ansiedad, lo dejas solo con una versión de sí que ya no puede sostener sin ti. En ese punto empieza a buscarte no por deseo, sino por necesidad, porque ya no sabe quién es sin tu mirada. Todo lo que le diste, autoestima, dirección, contención, se vuelve una droga. Y si alguna vez amenaza con irse, solo retírate por completo. Hazle sentir el vacío, que note el silencio, el frío, la caída, que se dé cuenta que contigo es fuego y sin ti, solo ceniza. Cuando logras esto, el poder es total, porque ya no necesita que le des órdenes. Su única meta será que no desaparezcas. Técnica 41. Cambia de energía de forma impredecible. Nada desestabiliza más que lo impredecible. Esta técnica consiste en alterar constantemente tu energía emocional para que el otro nunca sepa con qué versión tuya va a encontrarse. Hoy eres intenso, amoroso, atento. Mañana eres seco, irónico, distante. Pasado mañana eres todo lo contrario. No hay patrón, no hay advertencia, solo un torbellino emocional que lo obliga a bailar a tu ritmo. Este desorden no lo aleja, al contrario, lo atrapa, porque el cerebro humano necesita predecir para sentir seguridad, y cuando no puede predecir, se obsesiona con controlar. ¿Y cómo intenta controlarte? Dándote más, cediendo más, prestando más atención, entregándose más. Se vuelve tu esclavo emocional voluntario. Cada día que te entienda, sentirá alivio, y cada día que no, sentirá miedo. Usa este caos emocional en momentos clave. Después de una conexión profunda, sé frío. Luego, tras días de indiferencia, reaparece con dulzura. Que no sepa si lo amas o lo destruyes. Que sienta que tiene que hacerlo bien para recuperar tu energía positiva. Y en el proceso, te entrega su voluntad. Porque ya no actúa desde el amor, actúa desde la ansiedad. Cuando logras esto, el otro deja de tener iniciativa. Solo reacciona a tus cambios. Y ahí, deja de ser una persona libre y se convierte en tu marioneta emocional. Técnica 42. Tócales el ego, solo para aplastarlo luego. El ego es su talón de Aquiles. Si logras inflarlo, puedes después reventarlo con precisión. Esta técnica juega con la autoestima del otro como si fuera un globo. Lo haces crecer, lo haces sentir capaz, valioso, único, solo para luego pincharlo en el momento justo. Y no por crueldad gratuita, por control emocional absoluto. Porque el que ya no confía en su propio valor, empieza a necesitar que tú se lo devuelvas. Empieza con elogios que parezcan genuinos. Hazle creer que tiene un talento especial, una luz única, un carisma inusual. Obsérvalo como si fuera alguien fuera de serie, que su ego se eleve por días, que lo sienta, que se lo crea. Y luego llega el golpe, un comentario seco, una crítica sutil, una mirada decepcionada, un yo pensé que eras mejor que eso, y el globo explota, no por lo que dijiste, sino porque ya lo habías inflado antes. Ese contraste lo destruye, y lo más efectivo es que vuelve a ti para recuperarse.
porque tú fuiste quien le dio la validación inicial. Tú lo hiciste sentir especial y ahora quiere volver a ese estado, pero solo tú puedes devolverle esa imagen de sí mismo. Y eso te vuelve amo de su ego. No hace falta gritar. Solo necesitas saber cuándo elevar y cuándo aplastar. Porque quien puede construir el ego de alguien, también puede romperlo hasta dejarlo suplicando aprobación. Técnica 43. Dale poder falso para que se exponga. El ego es codicioso. Si le das una dosis de poder, querrá más. Y ahí es donde se pierde. Esta técnica consiste en hacerle creer que tiene control, autoridad o ventaja sobre ti, cuando en realidad estás guiando todo desde abajo. Le das una corona de cartón, lo dejas actuar, decidir, sentirse superior, solo para que, en ese estado de falsa confianza, cometa errores, se exponga, se rebele. Empieza por ceder. Hazlo elegir cosas que no importan. Haz que sienta que te influye, que tiene impacto en tus emociones o tus decisiones. Hazle sentir que su presencia te mueve. Incluso puedes elogiar su inteligencia, su forma de ver el mundo, su madurez. El ego empieza a inflarse, y mientras más se infla, menos se protege. Comienza a mostrarse como realmente es: orgulloso, imprudente, incluso arrogante. Cuando se sienta en la cima, es cuando más débil está. Ahí lo observas, callas, acumulas datos, lo dejas hablar de más, prometer lo que no puede cumplir, confesar lo que oculta, porque ahora se siente tan en control que ni se da cuenta de que tú lo estás documentando, y cuando llegue el momento, lo confrontas con su propia máscara, no para destruirlo, sino para recordarle que tú siempre supiste quién era. Esta técnica no busca someterlo por fuerza. Busca que se humille solo. Y una vez que lo hizo, solo hay un lugar donde siente que aún tiene algo de valor, en tus manos, que lo levantan, pero ya no lo sueltan. Técnica 44. Hazlo hablar de más. Tú solo escucha. El silencio puede ser un arma aún más letal que cualquier argumento. Esta técnica consiste en hacer que el otro hable, hable y hable, sin darse cuenta de que está vaciándose en tus manos. Mientras tú mantienes el control, observas, analizas, aprendes. Lo haces sentir cómodo, escuchado, importante. Le das espacio, le das atención, le das cuerdas para que se ahorque solo. Haz preguntas abiertas de las que activan el ego. ¿Y cómo lo resolviste tú? ¿Qué piensas realmente de esa persona? ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? Y luego, cállate. Mira, asiente, valida. Deja que se suelte, que revele sus contradicciones, sus traumas, sus envidias, sus errores. En su necesidad de impresionarte o de justificarse mostrará sus grietas. Y tú, mientras tanto, solo estás cargando munición. Este tipo de manipulación no se siente agresiva, se siente como intimidad. Y por eso funciona tan bien, porque el otro cree que tú le estás dando tu atención como regalo, sin saber que lo estás desnudando emocionalmente sin tocarlo. Cuando alguien habla sin freno, deja rastros, y tú sabrás exactamente qué botones presionar, qué heridas tocar, qué ideas infiltrar más adelante. Hazlo sentir importante al hablar, y luego, cuando llegue el momento, usa sus propias palabras como espejos o como cuchillas, porque el que confiesa sin darse cuenta ya no puede defenderse, solo puede obedecer a quien lo escuchó todo. Técnica 45. Cierra todas sus salidas excepto tú. Las personas se sienten libres mientras tengan opciones. Así que esta técnica se basa en desactivar, una por una, todas las alternativas que el otro pueda tener, para que, cuando mire alrededor, solo estés tú. No se trata de prohibir, se trata de sugestionar, de reducir poco a poco la viabilidad de otras personas, caminos, ideas, hasta que su única salida emocional y psicológica eres tú.
Primero, debilitas sus círculos. ¿Te diste cuenta que tus amigos solo están cuando les conviene? Tú das más de lo que recibes en esa familia. Ese trabajo no te deja crecer, te apaga. No lo dices como ataque, lo dices con tono empático, como quien solo observa lo que nadie quiere decir. Después, cada vez que algo salga mal fuera de ti, lo recoges. Ya ves, aquí estás mejor. Poco a poco, sus opciones empiezan a parecer insuficientes, defectuosas, peligrosas. Y tú te posicionas como el único lugar seguro, donde no hay juicio, donde hay comprensión, donde hay alivio. Él no nota que estás cerrando puertas. Cree que está eligiendo por su bien, y cuando finalmente se quede sin rutas externas, tú no te presentas como carcelero, sino como salvación. Y en ese punto, ya no necesita que lo obligues a quedarse, porque está convencido de que tú no eres una opción, eres su única posibilidad. Técnica 46. Anticípate a su reacción y condiciona el resultado. Manipular no siempre es hablar más fuerte, es predecir cómo va a reaccionar el otro antes de que lo haga y dejarle solo una salida, la que tú elegiste. Esta técnica consiste en leer sus patrones, conocer sus respuestas automáticas y preparar tu acción o tu discurso con una precisión quirúrgica. No peleas contra su voluntad, la rediriges antes de que exista. Primero observa. Todos tienen un patrón, cómo se defienden, cuándo se cierran, qué los activa, qué los calma. Aprende su lenguaje corporal, sus gestos de tensión, sus frases clave. Cuando tengas ese mapa, puedes anticiparte. Si sabes que explota ante un reproche directo, no lo confrontes. Sugiere. Si sabes que huye cuando lo presionan, no pidas nada. Haz que se le ocurra a él. Diseñas el estímulo que sabes que va a producir la respuesta exacta que te conviene. Esto convierte tu presencia en un campo de control, porque no improvisas, no reacciones, ejecutas. Cada palabra tuya es una ficha de dominó que cae justo en la dirección planeada. Y lo más poderoso, el otro cree que fue decisión suya. Cree que respondió por voluntad. No sabe que tú ya habías ensayado su reacción 10 veces en tu mente. Este tipo de dominio no se ve, pero se siente. Y cuando el otro empiece a notar que tú siempre sabes qué hacer, siempre le entiendes, nunca te equivocas con él, ya no se resistirá, se entregará, porque pensar junto a ti será más fácil que pensar solo. Técnica 47. Hazte adictivo con estímulos intermitentes. No hay droga más potente que un estímulo intermitente. La ciencia lo sabe. Cuando el cerebro no sabe si recibirá recompensa o castigo, se vuelve adicto. Esta técnica consiste en aplicar eso a tu presencia. No seas constante. No seas predecible. Sé fuego un día y hielo al siguiente. Sé refugio hoy y juicio mañana. Así su sistema nervioso se vuelve esclavo del próximo subidón. Al principio das mucho. Atención intensa, conexión emocional, atracción física, elogios. Lo dejas volar y luego lo cortas de golpe. Desapareces, te enfrías, cambias. El cerebro del otro confundido empieza a buscar la explicación y como no la encuentra, busca el siguiente estímulo. ¿Qué hice mal? ¿Qué tengo que hacer para que vuelva a ser como antes? Ya no actúa desde la lógica, actúa desde el deseo de regularse emocionalmente contigo. Cada vez que le das una dosis, lo alivia. Cada vez que se la quitas, lo hiere. Y ese vaivén químico crea dependencia. Una adicción profunda que no se calma con presencia constante, sino con la promesa de que quizá mañana todo volverá a ser como antes. Pero tú decides cuándo. Tú decides cuánto. Tú eres la aguja que da la dosis y el vacío que provoca el síndrome de abstinencia. Hazte raro, inestable, intenso, impredecible. Que se esfuerce por entenderte, por mantenerte, por no perderte. Porque cuando alguien se vuelve adicto a ti, deja de pensar en libertad y empieza a vivir en función de tus estados. Técnica 48. Juega a ser su calma en el caos.
Esta técnica es una de las más peligrosas porque no se siente como manipulación, se siente como amor. Consiste en posicionarte como la única figura estable en su vida justo cuando todo lo demás está en ruinas. No necesitas destruir lo externo tú mismo. Solo necesitas estar ahí, perfectamente ubicado, cuando los demás lo decepcionen, cuando el mundo le falle, cuando sus emociones se colapsen. No compitas con sus vínculos. Espera, observa. Y en el momento en que esté más perdido, tú te vuelves luz, una voz firme, una energía calma, un gesto que no exige, solo acoge. Y como viene del caos, esa calma no se interpreta como ayuda, se interpreta como salvación. El otro empieza a verte como su ancla emocional, su centro. Ya no solo te quiere, te necesita para no desbordarse. Pero aquí está lo brutal. Tú puedes activar ese caos cuando quieras. Sembrar tensión con sus amigos, provocar conflictos sutiles, recordarle heridas, crear inestabilidad emocional controlada. Y luego, justo después, ser su paz. Es un juego de dos máscaras, la del mundo que lo hiere y la tuya que lo calma. Ambas las manejas tú. Y si logras que en su mente seas la única figura que lo contiene en medio del fuego, te volverás su templo emocional. Y nadie destruye su propio templo. Técnica 49. Haz que te compare con su peor miedo. Esta técnica no busca que te vean como alguien perfecto, sino como lo menos doloroso. No te vendes como ideal. Te posicionas como el alivio frente al infierno. Como esa figura que, aunque sea imperfecta, no es tan cruel como lo que el otro ya vivió. Y en esa comparación silenciosa, ganas por desgaste. Porque el cerebro humano siempre elegirá lo familiar que calma, sobre lo incierto que duele. ¿Cómo se hace? Recuérdale con cuidado lo que le hizo daño. La traición de su ex, el abandono de su padre, la humillación en su pasado. Sin parecer cruel, hazle ver que tú no eres eso. Yo no soy quien te dejaría solo cuando más me necesitas. A mí me duele cuando tú te apagas. No me da igual como a los otros. No soy perfecto, pero jamás te usaría como lo hicieron ellos. Frases que no te idealizan, pero te posicionan como refugio frente a la pesadilla. Lo clave aquí es hacer que la comparación venga de él. No la digas tú directamente. Solo pon los elementos sobre la mesa. Crea el contraste. Y cuando lo mire, se aferrará a ti como si fueras su única salida emocional. Ya no estará contigo por deseo, sino por alivio. Porque aunque algo le incomode de ti, lo otro es peor. Y eso, en psicología emocional, es cadena disfrazada de elección. Haz esto bien, y nunca necesitarás ser perfecto. Solo necesitas ser mejor que su peor opción. Y mientras el miedo lo acompañe, no se alejará de ti. Técnica 50. Muéstrate como la única solución a su vacío. La manipulación definitiva no es dominar su cuerpo, su tiempo ni su atención. Es hacerte parte de su identidad. Esta técnica consiste en crear un vínculo donde tú no eres solo alguien con quien comparte cosas, sino la única pieza que encaja en el hueco que lleva dentro. Ese vacío que nunca ha sabido nombrar, pero que lo ha perseguido toda su vida. Tú lo miras, lo nombras y le das forma. Primero lo haces consciente de ese vacío. A veces siento que hay una parte de ti que nunca se sintió vista. Siento que has estado huyendo de algo desde hace años. ¿Nunca te has preguntado por qué te sientes solo, incluso rodeado de gente? No lo digas como ataque, dilo como descubrimiento, como si fueras un espejo que por fin le muestra lo que nadie más vio. Eso genera impacto, vulnerabilidad y necesidad. Después, te posicionas como la clave, no como alguien que lo va a salvar, sino como alguien que lo entiende sin explicaciones. Alguien que no lo juzga, que sabe dónde duele y cómo tocarlo sin romperlo. Y sin decirlo, le haces sentir que sin ti seguirá buscando en cada persona una profundidad que solo tú alcanzaste, que solo contigo se sintió entero por unos segundos, y que ahora, sin ti, se siente incompleto otra vez. Cuando alguien cree que tú eres la respuesta a lo que ha buscado toda su vida, ya no te ama. Te necesita para no sentir el abismo. Y esa es la forma más silenciosa y definitiva de poseer un alma. Conclusión. 50 técnicas maquiavélicas extremas.
Úsalo sin piedad. Ya no puedes decir que no sabías. Acabas de cruzar un umbral del que no hay vuelta atrás. Te mostré 50 técnicas para manipular, controlar y poseer mentes con precisión quirúrgica. Te di herramientas que los idiotas que te rompieron el alma jamás imaginaron, pero que ahora tú puedes usar para destruir, dominar o salvar, si así lo decides. Porque el poder real no se encuentra, se fabrica. Y tú, al terminar este video, acabas de convertirte en el arquitecto de tu mundo. No necesitas gritar, no necesitas suplicar, no necesitas pedir amor ni respeto. Ahora entiendes cómo implantar ideas, doblar emociones, deformar certezas y convertirte en adicción. Ahora sabes cómo leer al otro, infiltrarte, desarmarlo desde adentro y volverlo dependiente, sin que lo note. Y si lo nota, será demasiado tarde, porque ya pensará que eres su única salida, su refugio o su verdugo, porque tú decides qué versión de ti va a usar para poseerlo. Sígueme en YouTube y Facebook, porque este es solo el comienzo. Tenemos un manual entero que aún no has abierto, un mundo subterráneo que no está hecho para los buenos